El gobierno de Pedro Sánchez, que parece haber abrazado con fervor el lema de cuanto peor, mejor, ha dado un paso tan insólito que ha dejado a más de uno con la boca abierta. No solo por la naturaleza de la decisión, que bien podría haber salido de un guión de comedia de bajo presupuesto, sino por la rapidez con la que, sin contemplaciones, parece haber decidido dar por concluida una legislatura que, si no fuera por lo dramático y patético de la situación, podría considerarse casi digna de lástima. En lugar de mostrar la mínima intención de gestionar el país con una pizca de decencia, el Ejecutivo ha decidido adelantarse a los acontecimientos y poner en marcha una licitación anticipada de manuales impresos y sobres electorales. Y aquí es donde la cosa deja de ser una simple metedura de pata para convertirse en una auténtica burla. Lo que nos dice este gesto tan peculiar, tan propio de un gobierno que ha perdido absolutamente todo contacto con la realidad, es que Pedro Sánchez y su equipo han dado por cerrada su etapa, se han rendido ante el desgaste de una legislatura perdida. Y lo único que les queda por hacer es preparar la maquinaria electoral. El país entero se desploma por momentos, pero lo que verdaderamente importa es que los sobres estén listos. Antes de continuar, suscríbete si crees que Pedro Sánchez debería de dimitir, ya que solo ensucia la cara de España. Lo que en cualquier otro gobierno sería una señal de grave desesperación, en este caso es una especie de venganza por no haber podido cumplir con nada de lo prometido. En un movimiento absolutamente inédito, que no solo deja claro el desprecio de este gobierno por la estabilidad del país, sino también la tremenda improvisación con la que gestionan hasta los recursos más básicos, Pedro Sánchez ha decidido iniciar la licitación de material electoral con más de 2 años de antelación. ¿Más de 2 años? ¿De verdad? ¿Es este el tipo de previsión que necesitamos para afrontar una de las crisis económicas más graves de los últimos tiempos? Mientras los españoles sufren con la inflación galopante, el desempleo que no cesa de aumentar, los precios desorbitados de los productos básicos y un sistema de salud que se cae a pedazos, el hombre de la Moncloa se dedica a pensar en lo que, con suerte, ocupará un par de horas de trabajo en la Moncloa antes de los comicios: los sobres y los sobres. Porque, claro, lo urgente y lo importante en este momento no es buscar soluciones a los problemas reales de la ciudadanía, sino tener todos los materiales listos para cuando llegue el gran momento de la foto, esa foto en la que el presidente posará con su mejor sonrisa, con el triunfo del futuro asegurado. Eso sí, mientras el resto del país se enfrenta a un panorama desolador, y los ciudadanos miran con incredulidad cómo un gobierno se dedica a planificar elecciones antes que solucionar las necesidades básicas del pueblo. ¿Que el país se desploma? Pues no pasa nada, porque los sobres están listos. ¿Que la gente no llega a fin de mes porque no puede pagar la cesta de la compra? Pero tranquilos, que ya tenemos los sobres listos para que puedan seguir participando en la pantomima electoral. Mientras tanto, en el gabinete de la Moncloa, entre un café y una sonrisa forzada, se ha decidido que lo único que importa es que los sobres estén perfectamente impresos y las papeletas bien dobladas. Si para eso hay que iniciar las licitaciones con más de 2 años de antelación, pues adelante. No vaya a ser que, al final, no tengamos tiempo suficiente para preparar algo tan trascendental como un simple sobre. No es necesario, claro, que el gobierno esté tomando decisiones en temas que realmente afecten a la vida de los ciudadanos. El futuro de España no está en la recuperación económica, ni en la gestión de la sanidad, ni en la mejora del empleo. Lo importante es que, cuando llegue el momento, los sobres no falten. Y si para ello hay que acelerar el proceso, pues se acelera, que al fin y al cabo, los sobres tienen más valor que las promesas incumplidas, los presupuestos paralizados o los miles de millones que se han malgastado en fuegos de artificio. Tradicionalmente, este tipo de licitaciones, si tuviéramos un mínimo de sentido común y unos políticos con al menos una pizca de responsabilidad, se realizarían con unos pocos meses de antelación a las elecciones, como ocurrió, por ejemplo, en 2019 y 2023, cuando se licitaron los sobres y materiales electorales en fechas más sensatas y acordes con la naturaleza del proceso. Pero claro, Pedro Sánchez no es un hombre convencional, ni mucho menos un hombre que tenga en cuenta las necesidades del país. No. Él tiene sus propias prioridades y sabe que no hay nada que dé más confianza a un votante que ver que el gobierno se anticipa, con más de 2 años de antelación, a los materiales más imprescindibles, los sobres. En lugar de preocuparse por la crisis económica, los presupuestos bloqueados y la promesa de la mejora de la calidad de vida de los españoles, lo importante es que todo esté en orden para que, cuando llegue el gran momento, el pueblo no se olvide de poner su firma en el sobre. ¿Y cómo lo logramos? Pues licitando antes que nunca. Así, si el pueblo olvida que la pandemia fue una tragedia gestionada con más ocurrencias que planes, o que la inflación se ha convertido en una bestia imparable, no pasa nada. Si tenemos los sobres, si tenemos los manuales y las papeletas, tal vez el pueblo nos recompense con su voto. Tal vez, quién sabe, se olvide de todas las promesas incumplidas,
del fracaso estrepitoso de las políticas sociales y de la gestión deficiente de todos los temas que realmente importan. Y, por supuesto, en este panorama tan optimista, el gobierno está convencido de que, si se entregan los sobres con tiempo, el pueblo se olvidará de los contratos fantasma, de las decisiones equivocadas, de la crisis de los precios y del escaso poder adquisitivo de los trabajadores. Porque nada dice estabilidad y buena gestión como unos sobres bien preparados para el gran día. Lo que importa es la logística de las elecciones, no el futuro real del país, porque al final ya sabemos cómo funciona esto. El pueblo se olvida de todo si, a cambio, puede votar en unas elecciones bien organizadas y con sobres que lleguen a tiempo. Mientras tanto, las promesas de recuperación económica, la mejora del empleo y el fin de la inflación se siguen guardando en los cajones de la Moncloa, como los sobres listos para ser repartidos. En resumen, mientras Pedro Sánchez y su gobierno están más preocupados por tener listos los sobres que por dar respuestas a los problemas que están ahogando al país, la realidad se nos escapa entre los dedos. Al final, lo que nos deja claro este lamentable espectáculo es que la prioridad de este ejecutivo es mantenerse en el poder a toda costa, aunque sea a base de gestionar elecciones antes que gobernar. Y lo peor de todo es que, en su mundo paralelo, es probable que se crean que los sobres son la solución a todo. Enhorabuena, Pedro, ya tienes los sobres listos. Ahora, lo que deberías hacer es empezar a preocuparte por las necesidades reales de la gente, esa gente que, al final, será la que pague el precio de todo este circo. ¿Qué tenemos detrás de este movimiento tan improvisado, aparentemente reaccionario y cargado de contradicciones? Pues no es más que un gobierno completamente desbordado por su propia ineficacia, incapaz de gobernar con una mínima coherencia y visión a largo plazo. La coalición de izquierdas que lidera Pedro Sánchez, que en su día prometió ser la gran solución para el país, se deshace por momentos. El fenómeno de Sumar, esa alianza que se vendió como la alternativa de cambio que le daría un giro progresista a España, está hundida en una profunda crisis interna que parece no tener salida. Yolanda Díaz, quien aspiraba a convertirse en la gran salvadora de la izquierda española, se ve cada vez más sola, perdiendo apoyos, credibilidad y liderazgo, mientras trata de mantener a flote una coalición que ni siquiera parece entenderse a sí misma. Y lo peor de todo es que no es la única crisis que enfrenta el gobierno. En el otro extremo, el independentismo, encabezado por Junts, sigue jugando su propio juego, planteando demandas imposibles que, de ser aceptadas, dejarían al gobierno completamente desnudo de poder y autoridad. Exigen más y más concesiones, bajo la amenaza constante de desestabilizar aún más el panorama político, y el gobierno, lejos de tener una estrategia firme y clara, responde con una pasividad y falta de liderazgo alarmantes. ¿Cómo responde Pedro Sánchez a todo este caos? Con una jugada tan predecible como vacía de contenido: si no hay acuerdo, pues vamos a elecciones. Como si la convocatoria de elecciones anticipadas fuera una solución mágica a los problemas estructurales que el país enfrenta, cuando en realidad no hace más que sumergir a los ciudadanos en una incertidumbre constante. Un movimiento que refleja la falta de capacidad del presidente para manejar la crisis, un gobierno a la deriva que no parece tener rumbo alguno. Y luego están los presupuestos. Los presupuestos. En cualquier otro gobierno mínimamente coherente, el hecho de que los principales socios parlamentarios se nieguen de manera rotunda a apoyarlos sería una catástrofe política de dimensiones épicas. Pero para Sánchez, parece que esto es solo una de esas crisis pasajeras que se resuelven con un par de declaraciones grandilocuentes en una rueda de prensa y el viejo truco de decir: el pueblo decidirá. Claro, porque nada transmite más sensación de estabilidad que prometer elecciones anticipadas cuando lo que realmente importa, los presupuestos y el futuro económico de España, se encuentra en una situación tan crítica. Junts y Podemos han dejado claro que no van a respaldar los presupuestos, lo que deja al gobierno en un callejón sin salida, incapaz de avanzar en su agenda política y mucho menos en la económica. Pero no pasa nada, lo importante es que los sobres están listos para cuando llegue el día de la votación, ¿verdad? Porque al final, parece que lo único que importa es jugar al despiste mientras la maquinaria de la política se sigue moviendo, aunque sea en círculos. Lo peor de todo esto, lo realmente alarmante, es que el pueblo sigue siendo el gran olvidado en todo este circo político. Mientras Sánchez y sus secuaces se dedican a jugar sus particulares partidas de ajedrez internas, olvidando el país real, los ciudadanos ven cómo se deteriora su calidad de vida día tras día. Los precios siguen subiendo, haciendo cada vez más difícil llegar a fin de mes, el desempleo sigue siendo un problema endémico que afecta a millones de familias, y las promesas de bienestar social y de mejora en los servicios públicos se desvanecen como el humo, sin que nadie dé una explicación clara o asuma responsabilidades. Los recortes en sanidad, educación y pensiones se siguen haciendo más evidentes, mientras las grandes reformas estructurales que España necesita parecen estar en una lista interminable de tareas pendientes. Pero tranquilos,
No todo está perdido. Siempre hay algo que celebrar en este escenario de incertidumbre: los sobres. Los sobres están listos, amigos, y eso es lo que parece que realmente importa para los que están en el poder. Mientras el país se sume en una crisis económica y social, la política sigue funcionando como un juego en el que las piezas no son las vidas de las personas, sino los intereses de los partidos y sus propios cálculos electorales. Y lo peor es que, en este gran teatro de la política, el pueblo sigue siendo solo un espectador, una figura secundaria, que se ve relegado a un rol pasivo mientras los que nos gobiernan dan rienda suelta a sus propios intereses. ¿Qué más da si el país se desangra poco a poco, si al final los sobres están ahí, esperando ser repartidos como premios de consolación en un juego en el que nadie parece ganar realmente? Este cóctel de incompetencia, ya de por sí alarmante, se ve ahora exacerbado por una serie de investigaciones judiciales que no solo están salpicando al presidente Pedro Sánchez, sino que también afectan a varios de sus ministros. Esta situación solo contribuye a profundizar la crisis de credibilidad que ya arrastraba el gobierno desde hace tiempo. En lugar de estar enfocados en lo que realmente importa, lograr estabilidad y bienestar para un país que se tambalea entre diversas crisis económicas, sociales y políticas, el presidente se ve sumido en una batalla judicial que podría tener repercusiones serias sobre su futuro político. Con cada nuevo avance en las investigaciones, se hace más incierta la posibilidad de que Sánchez pueda mantener el control o incluso concluir su mandato de manera satisfactoria. Es cierto que, mientras la crisis judicial sigue su curso y la debacle política se va extendiendo como una mancha de aceite, Pedro Sánchez mantiene en sus manos el control de una poderosa herramienta: los sobres. Esta, que en principio podría parecer una simple anécdota o un tema aislado dentro del caos político, ha cobrado un protagonismo inusitado en los medios de comunicación. Sin embargo, lo que en un primer momento parece ser solo un detalle periférico, puede ocultar algo mucho más sustancial y preocupante. A veces me pregunto si estos sobres, que parecen ser el centro de atención mediática, contienen algo más que una simple trampa electoral diseñada para manipular las emociones y expectativas del electorado. ¿Podrán esos sobres ser la nueva salvación para el país? ¿Es posible que dentro de ellos se oculte la clave secreta para acabar con la pobreza, o una fórmula mágica para resolver todos los problemas económicos que afectan a las familias españolas? ¿Estará Sánchez, con su astucia política, escondiendo un plan maestro dentro de estos sobres que se traducirá en la solución definitiva a la crisis? Pero, siendo realistas, hay que pensar que tal vez, dentro de estos sobres no se encuentre nada más que la clásica promesa vacía que ya hemos escuchado tantas veces antes. Quizás, en su interior, lo único que haya sea una nueva propuesta de recuperación económica empaquetada de una manera vistosa, pero vacía por dentro, como un envoltorio sin contenido real. Ese papel reciclado, que en el mejor de los casos representa una reactivación superficial de ciertos sectores, en realidad no hace más que disimular la ausencia de un plan concreto y sostenible. La realidad, por dolorosa que sea, es que este tipo de maniobras no buscan más que ganar tiempo y seguir en el poder, mientras la situación del país sigue deteriorándose. Lo cierto es que la licitación anticipada de material electoral, que se está llevando a cabo con una rapidez y premura sospechosas, no es más que la confirmación de lo que muchos ya sabíamos desde hace tiempo. Pedro Sánchez, lejos de dedicarse a lo que le corresponde como presidente, es decir, a resolver los problemas estructurales del país y ofrecer respuestas tangibles a las necesidades de los ciudadanos, ha optado por dar por cerrada su legislatura. Ha dejado claro que su principal preocupación no es el bienestar de los españoles, sino la prolongación de su mandato a toda costa. No importa que los problemas sociales, económicos y laborales se acumulen, lo que realmente importa ahora es hacer funcionar la maquinaria electoral, garantizarse una base de apoyo suficiente y mantener el control de las instituciones. La actual situación del gobierno, en términos sencillos, se reduce a una auténtica carrera por mantenerse en el sillón de la Moncloa, independientemente de los costos que ello implique, sin que parezca importar lo más mínimo el hecho de que los ciudadanos sigan esperando soluciones concretas. Cuando un gobierno se ve atrapado en la parálisis judicial y en la crisis de legitimidad, lo único que le queda, en muchos casos, es aferrarse a cualquier recurso que le permita seguir adelante, aunque este recurso sea una estrategia de manipulación electoral. Es una táctica desesperada, pero que puede resultar eficaz en un contexto donde los medios de comunicación y la opinión pública pueden ser fácilmente moldeados. En este sentido, lo que estamos presenciando no es más que el reparto de promesas vacías, promesas que suenan bien en el discurso, pero que carecen de contenido y, lo que es peor, de viabilidad. Es un intento de mantener el control político mediante un juego de apariencias, en el que lo único que importa es la imagen, la retórica y la manipulación de las emociones de la gente, no la implementación de soluciones concretas que aborden los problemas de fondo. Como siempre, el pueblo, que es el verdadero protagonista de esta historia, será el último en enterarse de que el único cambio real que se produce será, quizás, el color de los sobres.
Todo lo demás, las promesas de cambio, las reformas que se presentan como innovadoras y las medidas de recuperación económica serán, en última instancia, un simple truco de magia política, diseñado únicamente para seguir alimentando el poder de aquellos que, en lugar de gobernar para el pueblo, prefieren gobernar con el pueblo, utilizando sus esperanzas y temores para aferrarse a sus posiciones de poder. De hecho, esta estrategia ya está en marcha. El desgaste de las instituciones, la manipulación mediática y el uso de los recursos del Estado para fines electorales son prácticas que, lamentablemente, no parecen tener fin. En definitiva, el escenario que nos presenta el gobierno es el de un liderazgo agotado, un liderazgo que ha perdido el rumbo y que ha dejado de preocuparse por las urgencias del presente para concentrarse exclusivamente en la batalla por el poder. Mientras la sociedad continúa sumida en sus problemas más acuciantes, como la inflación, el desempleo, la precariedad laboral y la desigualdad, el gobierno se dedica a jugar con los tiempos políticos, a gestionar la propaganda y a generar una ilusión de cambio que nunca llega. La falta de acción concreta solo se ve compensada por la creación de un espejismo que, lejos de ofrecer soluciones, sigue alimentando la desconfianza y el descontento de los ciudadanos. Este agotamiento del liderazgo político es, lamentablemente, el reflejo de una administración que ya no tiene las energías ni el enfoque necesarios para abordar los problemas reales de la sociedad. En lugar de centrarse en el bienestar común y de asumir la responsabilidad de gobernar con honestidad y transparencia, el gobierno parece estar más interesado en mantener su poder y en controlar el discurso político, ignorando las necesidades urgentes de la población. Así, lo único que queda en pie es un ciclo interminable de promesas vacías, manipulación mediática y, lo que es más preocupante, la desconexión total entre los gobernantes y los gobernados.